joven ha decidido renunciar a este toque de queda y se fue afuera y hacer lo que le da la gana y después le toca la enfermedad, entonces tal vez sería suficiente para no ayudarle, para no dar esta prioridad. Podría ser un sistema de primero llega, primero que estés servido, ¿no es cierto? Si estás ya con un sistema de oxígeno para ayudarte, entonces no te lo vamos a quitar, incluso si tienes 80 años, incluso si tienes enfermedades crónicas previas. Podría imaginar también que vamos a dar la prioridad, por ejemplo, a los médicos mismos o a los paramédicos, porque ellos tienen, tienen un interés, digamos, en sobrevivir y recuperarse lo más pronto para luego ayudar otra vez por su lado. Entonces, todo eso son decisiones súper difíciles que en algún momento les va a tocar los médicos mismos. ¿Y de dónde lo van a hacer? Bueno, esto es la dificultad. Una de las sugerencias en el campo médico, por ejemplo, es este llamado Frailty Index, es el índice de la fragilidad, con todo un conjunto de parámetros, decidir quién merece, por así decirlo, la prioridad o no. Pero siempre va a ser insuficiente. Siempre el médico en la situación actual va a tener este enorme peso, este malestar por cualquier decisión que le va a tocar tomar. Bueno, en segundo lugar, también los políticos, ahí estamos tal vez todos más testigos porque estamos escuchando a los discursos políticos de día a día y ahí también vemos unos discursos bien opuestos, ¿no? Por un lado, tenemos este discurso, digamos, que nos alivia, que dice, bueno, solamente es una gripe, no está tan grave, en unas semanas vamos todos a volver a trabajar como si no fuese nada, es la actitud de Trump hasta hace poco. Esto pasará en poco tiempo y no pasa nada, y más bien detrás está a menudo este argumento de, en vez de preocuparnos ahora por, digámoslo muy cínicamente, los 5% de las personas que podrían de verdad morir de esta enfermedad, tenemos que preocuparnos por las consecuencias económicas. Si vamos a quedarnos todos en la casa durante un mes o durante 2 meses, o no sé, no sabemos cuánto tiempo, qué tipo de daño estamos haciendo a la sociedad entera. Estamos tal vez derrumbando a nuestro sistema económico en su completo. Entonces ahí está un poco esta liberación de que la cura, este toque de queda y todo el paro de la vida social de día a día podría ser peor que la enfermedad que estamos intentando resolver. Y al otro lado tenemos el discurso más bien, bueno, para decirlo en una frase, que la vida es sagrada y que la vida de cada persona debería protegerse, no importa quién eres o de dónde vienes o qué edad tienes o qué enfermedades tienes. Cada vida es importante. Y eso es un discurso también que se ha adoptado a nivel social, ¿no es cierto? Todos estamos aislándonos, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestros cercanos. Hay este sentimiento de cada vida vale la pena defenderse, y cualquier acto que va en contra de ni siquiera una sola vida debería prohibirse, debería sacarse de nuestra mente. Entonces ahí vemos, en el caso del político vemos muy bien, pero en la medicina también, esta oposición típico utilitarismo de ontología, ¿no es cierto? El utilitarismo que nos va a proponer que el interés de todos los concernidos es lo que deberíamos tomar en consideración. La política va a decir, en el interés de todos tenemos que proteger a nuestro sistema económico y tal vez perder unos cuantos % de vidas de ancianos y de enfermos previos es el precio por pagar para salvar el bien común. Es muy cínico, pero es un discurso que escuchamos. Y al otro lado, precisamente, esta posición deontológica que va a decir ningún sacrificio puede ser permitido. En nuestro qué hacer, en nuestra decisión personal y profesional, bueno, el precio por pagar sería tal vez una recesión económica y todo lo demás, pero la vida va ante la economía. Entonces, en la política vemos más que todo que el sistema político que
que tenemos en mano demuestra un poco el tipo de sociedad que nos rodea, ¿no? Y bueno, tal vez en Ecuador tenemos una tendencia, por ejemplo, más bien deontológico, una tendencia utilitarista, como vemos en la mano en Estados Unidos. Ahora, lo que yo quisiera presentar más bien, solamente más allá de este tradicional oposición deontológico-utilitarista, es que en cualquier de los dos casos, lo que escoges, cualquier elección que hacemos como políticos, como médicos o todos nosotros, no se va a resolver estos dilemas. La ética no puede dar una solución finalmente. No puede solo resolver los dilemas de los profesionales médicos, que ellos están viviendo en la realidad de practicar, de su día a día, que tienen que tomar esas decisiones, que no hay un protocolo, ni siquiera si hay un protocolo, ese protocolo no les puede aliviar de implementarlo y de tomar la decisión y de actuar. Y por lo tanto llegamos a una especie como de invasión de nuestra normativa personal, de nuestros valores personales en el campo profesional. Entonces estamos hablando de verdad de una profesionalidad normativa que se nos está exigiendo, que puede ir en contra de los protocolos, en contra de las reglas profesionales, en contra de los marcos políticos, en contra de los valores de la sociedad. Como médico vamos a encontrarnos confrontados con nuestra propia compás normativo. Y tampoco puede resolver la ética los problemas políticos. Ya vemos, la escasez es tal vez la condición necesaria de todo tipo de pensamiento político. O sea, política es inherentemente pensar a partir de la escasez y de la oposición de posiciones opuestas, un modelo antagonista. Es decir, cualquier decisión que tomemos, que sea en el campo profesional como médico o como político, esta decisión, esta elección, últimamente no lo podemos justificar. No hay una justificación última. Quedamos siempre con esta incertidumbre. Y esto no solamente a nivel profesional o político, sino también para todos. Y esto es la segunda desenmascaramiento que nos da esta crisis que estamos viviendo. No solamente nos demuestra el tipo de sociedad en la cual estamos viviendo y que nos hemos creado, pero vemos también el tipo de persona que somos. Vamos a confrontarnos a nosotros mismos. ¿Qué hace cada uno? Y cómo enfrenta y cómo se maneja su vida. Esta es la cuestión más bien por el sentido. Y esta es la cuestión a donde quisiera llevar un poco el diálogo después. Entonces, o sea, un segundo punto, entonces, este primer punto, una pequeña reflexión de ontología, utilitarismo y el empate irresoluble que encontramos entre los dos. Y segundo punto, como pequeña introducción, lo que vemos ahora mucho, o sea, lo que podemos constatar es precisamente, tal como estaba diciendo, un poco en el campo político, esta invención o esta articulación de como nuevos grandes relatos. Estamos creando o articulando o lanzando las grandes explicaciones para dar un sentido a lo que nos está pasando. Y este discursos, estos relatos tienen igual todas las formas y sus opuestas, ¿no es cierto? Tenemos el anuncio de que estamos viendo la bancarrota del capitalismo y que vamos a ver como una nueva solidaridad mundial, ¿no? Dice que está en esta posición, por ejemplo. Al otro lado también tenemos voces que van a decir, al contrario, al estilo más bien Foucault, lo que estamos viendo es como el hiperimagen de un individualismo postcapitalista, todos encerrados en nuestra casa, con nuestras pantallas, controlándonos, manejando nuestra propia manera de vida, adaptándonos en esta especie de micromundo que cada uno tiene alrededor de sí. Tenemos otros discursos que van más bien decir que lo que estamos viendo es una enfermedad mortal de la planeta, es decir, un discurso, un relato ecológico, ¿no? La planeta está enferma, el ser humano, la raza humana es el mismo, el virus que está
muriendo y matándose. Y es un discurso que estamos viviendo más o menos las consecuencias lógicas de nuestra actitud antinatural y antiecológico. Ahí surge, por supuesto, la pregunta, pero es un poco al lado. Bueno, mi inquietud, por lo menos, si podemos mantener esta urgencia, este sentimiento de urgencia que tenemos hoy, en 1 año, o en 2 años, o en 5 años, cuando tal vez tenemos ya la solución para una vacuna para esta enfermedad, pero veamos si ha cambiado algo. Y después, bueno, tenemos un montón de teorías de complot, ¿no? De teorías que es una nueva guerra biológica, que los chinos están intentando matando a los océanos, que los Estados Unidos están llevando una guerra contra China, todo, que el 5G está lavándonos el cerebro, bueno, lo que quiera. Hay un montón de como nuevas mitologías que surgen como intentos para identificar lo desconocido, porque esto es lo que se ve detrás de estos grandes relatos que se están lanzando en el mundo. Son como intentos de responder a nuestra necesidad de encontrar un sentido detrás de esto, de darle un lugar, de dar sentido a esto. Entonces esto es precisamente el campo que me parece lo más interesante, que tal vez podríamos dialogar un poco en esta pequeña hora. Porque lo que estamos viviendo es como un proceso de sinsentido, de pérdida de sentido. Un proceso que se podría comparar muy bien a un proceso de duelo. Estamos ante una ruptura de duelo que no necesariamente sufrimos como un dolor, porque la mayoría de nosotros no estamos enfermos, la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos directamente a personas que han fallecido o que están en el hospital o que están en situación grave. Es decir, la mayoría de nosotros no estamos viviendo el dolor, pero tenemos este tipo de sufrimiento igual que a un sufrimiento de duelo. Y este duelo nos está afectando en la persona que somos, en el tipo de persona que pensamos ser, nuestro qué hacer, nuestra actitud, nuestra manera de manejar, nos está relevando a nosotros mismos quiénes somos de verdad. Y también nos está afectando en nuestra representación del futuro, porque un duelo va acompañando con una ruptura. Un duelo es un sufrimiento en la mente que tenemos que superar por una ruptura, un cambio radical. El antes ya no es como, pero el después ya no va a ser como fue el antes. Entonces ahí tenemos una cantidad de retos, bueno, se podría decir psicológicos, pero que me parece bastante de cargo más bien filosófico. Ahí estamos con problemas propiamente filosóficos por responder. Este tipo de sufrimiento que estamos viviendo puede ser también, o debería ser también, una oportunidad para cambiarnos, para crecer, para reconstruir una vida a partir de este duelo, de este sufrimiento, de este cambio radical que estamos viviendo, ya que precisamente cualquier proyecto de vida, cualquier proyecto, digamos, eudamonista, de florecimiento de vida personal, parte precisamente del sufrimiento y del tipo de cambio, de ruptura que estamos viviendo. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, tengo unos 5 minutos más. Santiago. Adelante. Sí, no, sí, estás con 17 minutos, por tanto, tranquilamente puedes extenderte unos 5 minutos más, como quieras. Ya, unos 5 minutos para solamente lanzar unos 2 o 3 de esos tipos de retos existenciales propiamente filosóficos que estamos enfrentando. Por supuesto está el asunto de la incertidumbre. No podemos, somos testigos del hecho de que no podemos confiar en nuestro uso de la razón. Lo que nos está pasando es propiamente incaptable por la razón. Estamos casi cerca de lo que Kant llamaría lo sublime. Saben que lo sublime para Kant, en el contexto más propiamente estético, digamos, es como esta desmesura, este
este derrumbamiento de las categorías de espacio y de tiempo. Y de hecho, literalmente vemos que en cuanto, por ejemplo, al espacio, nuestros marcos espaciales ya no valen, como nuestros mundos, nuestras esferas de intimidad y de mundo han explotado. Estamos todo el tiempo en Twitter, en Facebook, siguiendo cómo pasa la cosa en Wuhan, en Italia, ni siquiera Guayaquil. Somos testigos de lo que está pasando al otro lado del mundo entero. Incluso este tipo ¿cómo se llama? De lo que estamos haciendo, este tipo de intervención por las redes sociales, es como invadir mi mundo privado con un mundo abierto, con una ventana hacia el mundo. Mis hijos tienen que venir aquí, están ahora en el homeschooling, yo estoy trabajando desde la casa. Todos los marcos espaciales que tenemos, todos los marcos para entender nuestro espacio, ya no valen. Y igual para el tiempo, cuando estamos hablando del tiempo, igual ahí tenemos como una explosión, un derrumbe de esas categorías. Con mi mismo hijo que tiene 5 años, cada mañana uno de los ejercicios que tenemos que hacer es: hoy estamos el viernes, hoy estamos el martes, porque todos los días se parecen, ya no hay diferencia. Estamos todos los días encerrados en la casa, viviendo los mismos ritmos, las mismas cosas. O sea, todos los marcos temporales han sido elevados o sacados. Incluso los aniversarios, los cumpleaños, ya no tenemos para marcar el tiempo. ¿Y qué pasa? Bueno, en diferentes casos, ¿no? Diferentes resultados. Por ejemplo, en mi caso, y tal vez para algunos de ustedes, surge muchísimo estrés porque tengo que manejar un tiempo completo, un trabajo, pero también tengo que manejar mi vida privada, pero también tengo ahora que encargarme de la escuela de mi hijo, de la guardería de mi hija. Estoy haciendo como un montón de tareas al mismo tiempo que antes estaban bien aisladas, identificadas. O al otro lado, tal vez algunos de ustedes, espero para ustedes, están viviendo más bien el otro extremo, que es el aburrimiento, el estar encerrado en la casa, no puedes salir, no puedes disfrutar de tu día laboral, pasar hablando al cafecito con los compañeros, que fue el fin de semana y como tal y como otro. Estamos todos aquí esperando qué pasa. Entonces ahí hay el riesgo, según algunos, insoportable del aburrimiento. Ahí uno o dos más, ¿no? Un tema más, por ejemplo, es precisamente este aburrimiento va acompañado de un profundo sentimiento de impotencia. Somos impotentes. Lo único que puedo hacer, siendo no médico ni tampoco político, lo único que puedo hacer es nada, propiamente nada. Lo único que me toca es esperar y ver qué pasa. Para terminar, más bien destacar, es que el reto que tenemos que tomar en mano ahora es precisamente, entonces, reconstruir nuestro relato individual, el sentido que damos. Tenemos que, bueno, reconstruir, compartir y adaptar el relato que puede dar un sentido a los acontecimientos. Y eso es un trabajo tanto social y político, pero también individual precisamente. Entonces quería solamente terminar con este llamado a la invitación a la reflexión de una identidad narrativa que nos implica, que nos obliga a construir nuestra identidad a partir de estas rupturas, de este duelo que estamos viviendo en todas las diferentes formas, de la incertidumbre, de la irracionalidad, pero también de las relaciones sociales, de nuestra individualidad, o sea, todo esto, de nuestra corporalidad. Todo esto va a tener que tomar un espacio en el nosotros que vamos a ser, de cierta manera. Esto.